soy el doctor Mirko Villavicencio Carranza, soy el nefrólogo del Hospital de Bariati, mi jefe de lo que es la unidad de hemodiálisis del Hospital de Bariati. Bueno, para los que no me conocen de otras sedes, como ya les comentaba a sus compañeros que vienen que llevan su programa en el Hospital de Bariati, más o menos llevo aproximadamente desde 2011 enseñando a lo que es la Universidad Ricardo Palma. El día de hoy vamos a hablar de uropatía obstructiva en general y después nos vamos a dedicar a algo que es más específico sobre lo que es la litiasis renal. Entonces vamos a empezar. Disculpen, estoy un poco disfónico. Bueno, ¿qué hablamos con uropatía obstructiva? ¿No? Como su mismo nombre lo menciona, son todos aquellos cambios tanto estructurales o funcionales que se producen como una consecuencia de una obstrucción de las vías urinarias, ¿no? Su mismo nombre lo llama uropatía obstructiva, obstrucción de las vías urinarias, y puede deberse lo que es a una obstrucción mecánica, algo que está comprometiendo a la estructura en sí, o por un problema de peristaltismo de lo que es la vía urinaria, o un problema de lo que es el músculo liso que le da el peristaltismo a lo que es la vía excretora. ¿Por qué es importante la uropatía obstructiva? Porque de todos nuestros pacientes que se encuentran en diálisis, un 2 o 3% ha llegado a diálisis a causa de una uropatía obstructiva. Cuando nosotros hablamos de uropatía obstructiva, vamos a hablar de una clasificación. Lo primero es la causa, es decir, puede ser congénita, que la persona lo adquirió desde el nacimiento, o adquirida conforme el paciente ha ido creciendo en edad. Por ejemplo, una causa congénita es el reflujo vesicoureteral, que es la causa más frecuente de uropatía obstructiva en niños, y una causa adquirida, por ejemplo, es la litiasis renal de la que vamos a hablar. También de acuerdo al lugar de obstrucción, ¿no? Se clasifica en tracto urinario superior y tracto urinario inferior, ¿no? Tracto urinario inferior es cuando se está complicando de la parte de la vejiga inferior, vejiga y lo que es uretra, y lo que es tracto urinario superior es todo aquello por encima de la vejiga. ¿Y por qué va a ser importante? Porque es importante decir que la uropatía obstructiva es alta o baja, porque normalmente cuando sea baja, la obstrucción va a ser bilateral y se va a producir la hidronefrosis bilateral, y cuando es de un solo lado va a ser unilateral. Cuando es alta va a ser solo unilateral. El grado de obstrucción puede ser parcial o completa, y también va a depender de la duración si es una uropatía obstructiva aguda o una uropatía obstructiva crónica. Aguda, de un momento a otro el paciente presentó, por ejemplo, un cálculo renal que se atascó a nivel de la desembocadura del uretra, es un evento agudo. Un evento crónico, por ejemplo, es cuando comienza a crecer la próstata, una hiperplasia de próstata, no produce síntomas hasta que produce una hidronefrosis bilateral, hasta que el paciente, eso se pone de manera insidiosa hasta que el paciente llega a diálisis. Entonces es importante también definir la causa, el lugar de obstrucción y lo que es la duración de la misma, ¿no? Entonces, eso es lo que le comentaba, ¿no? Dentro de las causas mecánicas puede ser congénita o puede ser adquirida. Si es adquirida puede ser por un defecto intrínseco, es decir, una alteración en cualquier parte de la estructura de la uretra, de la vejiga, de lo que es la uretra, y extrínseco, por ejemplo, cuando hay una compresión, como cuando hay una fibrosis retroperitoneal, o cuando hay un útero grávido o un tumor de ovario, hay algo que lo comprime fuera de la vía urinaria. Entonces hay que recordar por anatomía que hay sitios de estrechamiento fisiológico donde principalmente se van a ubicar, donde fácilmente puede ser ubicado una causa de una obstrucción urinaria. Por ejemplo, los sitios de estrechamiento principales son cuando la pelvis se forma en el uréter, la unión ureteropélvica, cuando pasa lo que es la unión de lo que es del uréter a la vejiga, la desembocadura en el istmo vesical, que es otro estrechamiento normal, y en el meato uretral, ¿no? Son causas frecuentes de obstrucción. Y esto es lo que yo le comentaba, ¿no? Cuando la uropatía obstructiva es alta a nivel de la vejiga, la dilatación normalmente es unilateral, se denomina hidronefrosis unilateral, pero cuando es baja, de vejiga hacia abajo, siempre va a ser la afección bilateral. Entonces, aquí para mencionar simplemente algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, dice congénitas, las más frecuentes son lo que es por ejemplo, las valvas uretrales posteriores,
frecuente en lo que es en niños. La osteognosis, obstrucción de la unión uteropélvica, no es la desembocadura del uretre en lo que es el istmo del trígono vesical, no se ha desarrollado completamente, queda estrecho y el paciente fácilmente es un reflujo vesicoureteral. En defectos intrínsecos adquiridos, como le menciono, es algo propio de lo que es el riñón, por ejemplo, por liquesis renal, que es lo más frecuente, por un traumatismo, estenosis de la uretra, y en defectos extrínsecos, ¿no? Lo que está por afuera, a destacar lo que son los tumores, ¿no? Pélvicos. Ya. También hay un porcentaje que son iatrogénicos. Es muy frecuente, por ejemplo, esto es lo que es la ligadura quirúrgica ureteral, ¿no? Cuando el ginecólogo hace una cesárea y accidentalmente liga lo que es el urétero, corta el urétero, entonces se puede producir un colección iatrogénico. Entonces, esto es importante no olvidar. La causa más frecuente de obstrucción urinaria en general es la hiperplasia prostática benigna. Entonces, tenemos una obra constructiva en un paciente varón, de edad avanzada, no más probable que la hiperplasia prostática benigna. Ahora, si encontramos, por ejemplo, a una mujer accidentalmente en una ecografía, le pedimos una ecografía para descartar cualquier tipo de patología y nos encontramos que hay una pelvicasia, una hidronefrosis, ya sea unilateral o bilateral, entonces siempre hay que pensar que puede haber un tumor pélvico. Hay que descartarle, hay que buscarle que puede tener un enema ovario, un enema de útero. Entonces, como verán, lo que es la hiperplasia de próstata, los tumores de órganos pélvicos son muy frecuentes ahora en estos tiempos, entonces son causas de neuropatía obstructiva. Y esto que son las causas iatrogénicas que ya he comentado. El uso de radioterapia también, que se utiliza mucho en estos tiempos oncológicos, también produce una especie de pelvis congelada, fibrosis en la parte pélvica y también puede producir una neuropatía obstructiva. En cuanto a la etiología, cuando no es por una causa estructural, sino una causa funcional, en niños lo que es lo que es el reflujo vesicoureteral, ¿no? Que es una causa más frecuente de insuficiencia renal. La mayoría de niños llegan a diálisis no por la neuropatía, sino por reflujo vesicoureteral. Y la vejiga neurogénica es una causa frecuente porque se vemos en pacientes diabéticos o en los que han tenido algún tipo de traumatismo de la columna vertebral. Para hablar de lo que es un poquito lo que es la fisiopatología. ¿Qué pasa? Vamos a hablar cuando es algo agudo y cuando es algo crónico. Las cosas se desarrollan de una manera un poco diferente. Cuando es algo agudo, o sea, si hay una obstrucción, una piedrita se enclavó, por ejemplo, en la unión de la pelvis con el uréter, ¿qué va a pasar? Va a haber un aumento de la presión en sentido retrógrado, desde donde produce la obstrucción hacia la parte de atrás, es decir, esa presión se va a comunicar a la pelvis renal, a las cálices mayores, a las cálices menores, a las cálices mayores, a las cálices menores, a las pirámides renales y va a llegar incluso a tener efecto en lo que es la membrana de ultrafiltración o en los glomérulos. Dice, cuando se produce un aumento de la presión de la médula, recuerden que por la médula pasan todo lo que son los túbulos renales y las arteriolas que se van hacia la parte de la corteza. Entonces, si aumenta la presión a nivel de la médula, va a cerrarse el flujo sanguíneo renal. El flujo que está yendo por las arterias interglobales hasta las arterias acuáticas va a estar disminuido y entonces la sangre, el aporte de la sangre por la arteria aferente, arteriola aferente, va a disminuir y ya va a haber problemas en cuanto a la ultrafiltración. El filtrado glomerular va a disminuir. Por otro lado también, recuerden que para hacer una ultrafiltración depende mucho de presiones, ¿no? La presión, lo que es la presión capilar, menos la presión menos la sumatoria de lo que son la presión oncótica capilar con lo que es la presión de la cápsula de Bowman. Entonces, ¿qué pasa si hay un aumento de la presión hacia atrás? La presión del espacio de Bowman aumenta y al aumentarle va en contra de lo que es la presión del flujo sanguíneo. Entonces, también disminuye lo que es la ultrafiltración o filtrado glomerular y también, por otro lado, cuando también esa presión se transmite a nivel de los túbulos proximales con la siguiente reabsorción de urea. Es por lo tanto que en las uropatías obstructivas, en las insuficiencias renales agudas por renal, vamos a ver una elevación muy marcada de la urea con respecto a la creatinina, lo que le llamamos nosotros disociación urea-creatinina. La urea se va a subir muchas veces de su valor normal
de su valor basal, mientras que la creatinina no tanto. Es disociación urea-creatinina. Se ve mucho por este motivo en lo que es la ira por uropatía obstructiva, y también se ve en la ira prerrenal. ¿Ya? En la ira prerrenal y en la obstructiva, disociación urea-creatinina. En la RC y en la necrosis tubular aguda no hay esa disociación urea-creatinina. Es importante para diferenciar ira sobre RC. Por tanto, es una de las cosas que más se tratan de aprender. Y en cuanto a lo que es la parte crónica, lo que es la parte crónica es mucho más complicado, ¿no? Lo que es aguda te avisa, te detecta. Lo que es crónico no se instala insidiosamente y finalmente termina en diálisis, ¿no? Entonces, una neuropatía obstructiva crónica empieza con una fase de compensación. Dice, la musculatura se hipertrofia, se va creciendo progresivamente. Como es algo crónico, va creciendo, no hay dolor cólico nefrítico, el típico cólico nefrítico que lo vemos en las agudas. Luegamente que es hipertrofiado, si continúa lo que es la obstrucción urinaria de manera crónica, va a llegar un momento en que toda hipertrofia ya comienza a dilatarse, ¿no? Ya hay una distensión, una dilatación, y ya empieza la fase de descompensación. Y inicialmente dice que los cambios más tempranos de una neuropatía obstructiva crónica se ven en los cálices. Entonces, ¿cómo es lo que se va a manifestar? Ya hemos dicho, si es algo agudo, el típico cólico nefrítico, ustedes ya lo conocen, un dolor intenso, asociado a síntomas vasovagales, náuseas, vómitos, sudoración fría, hipotensión, el dolor que empieza en la parte lumbar, que se va hacia adelante y se dirige hacia lo que es la parte inguinal ipsilateral, ¿no? Eso ya ustedes lo conocen y que se debe por los movimientos de las ondas peristáticas que tratan de sobrepasar el tipo de obstrucción. Sin embargo, esto es lo que ocurre normalmente, como mencionaba en lo que es insuficiencia renal aguda. Ahora, cuando la uropatía obstructiva, cuando la obstrucción está a nivel intravesical, lo que va a producir son síntomas muy parecidos, a la uretritis o la infección urinaria, ¿no? Porque está irritando, está estimulando lo que es el trígono vesical, y vamos a poder ver urgencia miccional, tenesmo, goteo miccional, que ya saben que son síntomas muy parecidos a lo que son una infección urinaria. En la nefropatía obstructiva crónica unilateral, si solo se está dañando un solo riñón, el cuadro va a ser asintomático. El riñón se va a poner hidronefrótico, la corteza se va a adelgazar, el otro está compensando, nadie se va a dar cuenta hasta que comience a funcionar a disfuncionar el otro riñón. Y en la nefropatía obstructiva, como se ve lateral, por ejemplo, todo como una hiperplasia prostática sigue creciendo, entonces pasa desapercibido hasta que entra en hidronefrosis bilateral, pasa desapercibido hasta que ya las cortezas están muy adelgazadas, el paciente presenta una insuficiencia renal crónica avanzada y comienza la sintomatología urínica. La la uropatía obstructiva crónica está muy ligada a lo que son las infecciones urinarias, litiasis renal e hipertensión arterial, ¿no? Infecciones urinarias y litiasis renal son primas hermanas, como diabetes con hipertensión, siempre van casi juntas y una depende de la otra. Entonces, para el diagnóstico existe, como ven, una gran cantidad de exámenes. Lo más importante que se menciona es que la combinación de una placa simple de abdomen, una ecografía y una tomografía te va a dar el diagnóstico en más del 90% de los casos, ¿no? Por ejemplo, acá vemos una obstrucción en la parte proximal de la uretra, es una dilatación de la arteria regional. Esto ya acá es una tomografía con contraste. De acuerdo a la sospecha, lo que esté sospechando, hay que usar o no usar el contraste. Si está sospechando una litiasis renal, no vamos a ver que no es necesario usar contraste. Si está sospechando un tumor, una tumoración, siempre y cuando hayamos visto una creatinina previa y el paciente no tenga muchos factores de riesgo y el paciente no esté en un estado de urgencia, es mejor evitar lo que es la tomografía con contraste. Esto es lo que es la gamografía renal, que imagino que ya lo habrán visto, ¿no? La gamografía renal también se observa, cuando hemos visto la gamografía renal, se observan tres fases, ¿no? La fase de llenado de perfusión, que está acá, la fase de concentración y la fase de presión. Por ejemplo, el caso del riñón derecho, que está sin ningún problema, el riñón izquierdo no es crítico. Entonces acá hay un problema, algo bien está obstruyendo, le damos furosemida y mejora, es el test de furosemida. Por ejemplo, que vemos por acá, por ejemplo, el riñón
izquierdo y el riñón derecho, perdón, el riñón derecho y el riñón izquierdo, perdón, el riñón izquierdo y el riñón derecho, sí, está al revés. Mucho. Hay problemas con lo que es la excreción de lo que es el riñón izquierdo, que se va. Hay problemas con lo que es, mientras que este riñón sigue manteniendo contraste, mientras que el riñón derecho ya evacuó todo su contraste a lo que es la vejiga. Es un examen muy importante, la gamografía renal, que muchos no lo toman en cuenta, pero ¿por qué es importante? Porque va a evitar el uso de la tomografía con contraste. Entonces, si yo tengo por ecografía y tengo una tomografía sin contraste, así que te paso por usar una gamografía renal, es un examen muy importante. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Obviamente, lo primero que hay que hacer es eliminar la obstrucción. Recuerden que el pronóstico de la sobrevida de estos riñones va a depender de la rapidez con que desinstauremos o desobstruyamos el riñón. Si no desobstruimos el riñón, los cambios se hacen crónicos y no vamos a recuperar gran parte de la función renal. Entonces, disminuir el dolor, que es intenso, eliminar la obstrucción y controlar la infección. Podemos usar analgésicos convencionales con o sin espasmolíticos. En este caso, en los analgésicos convencionales, sobre todo si hablamos de litiasis renal, cuando lo vamos a ver más adelante, se puede usar antiinflamatorio, pero por un tiempo muy corto, ¿no? Ya decía un urólogo, los urólogos saben que somos nosotros los nefrólogos enemigos de los antiinflamatorios, pero los urólogos mencionaban que la única manera que se inflame un lugar donde ha habido una litiasis renal es el tracto corticoide pulmonar. Entonces la idea es desobstruir el riñón, ya sea a través de una sonda, Foley, si la obstrucción es baja o si la obstrucción es alta, tenemos que hacer una nefrostomía, y no es otra cosa que instalar un tubo de drenaje directamente, percutáneamente, lo que es el riñón, o a través endoureteral o a través de la uretra, metemos una sonda que va a bypassear la obstrucción y va a permitir el paso de lo que es la liberación de lo que es la orina, ¿no? Esto es importante. Normalmente cuando desobstruimos un riñón, el riñón va a entrar en una fase de poliuria. Y si entra en una fase de poliuria, hay que tener en cuenta el balance hidroelectrolítico, porque si no lo hidratamos, el paciente va a hacer una deshidratación, una hipovolemia, una ira obstructiva, pasamos a una ira renal, y también con la poliuria el paciente va a comenzar a ser hipovolémico. Entonces, desobstruimos el riñón, se pone contento los internos, ¿no? Que el paciente está llenando bastante, ¿no? Excelente, está llenando su bolsa urinaria, la está llenando, está contento, pero sigue con la restricción hídrica que le está dando cuando está obstruido, entonces el paciente se deshidrata. Entonces el pronóstico, como hemos dicho, va a depender de lo que es el tiempo de obstrucción, ¿no? Si el paciente, si tienes una ira postrenal, recuerda que por criterio Rifle, si pasa más de 4 semanas, esa ira se convierte en una RC. Por criterio Rifle, cuando yo ira, la L-LOS indica si el paciente tiene más de 4 semanas con la ira obstructiva, probablemente ya se quede con algo. Vamos a hablar en cuanto a litiasis renal. ¿Por qué litiasis renal? Primero, es importante saber que normalmente estamos acostumbrados a que la litiasis renal lo sea manejado por un urólogo, pero la litiasis renal, por el hecho de ser recurrente y recidivante, la parte preventiva es la más importante. Más importante que extraer una piedra es crear las condiciones necesarias para que ese paciente no vuelva a presentar otras piedras. Como vamos a ver acá, casi el 50% de los pacientes tienen más de un episodio. Entonces, todo lo que es el manejo preventivo, el manejo clínico es de parte de lo que es el nefrólogo, no lo que es la parte del urólogo. Entonces, ¿por qué es importante la epidemiología? Primero, porque la litiasis renal es una enfermedad frecuente en varones. Es normalmente en la tercera década de la vida, 30 o 40 años de edad, ¿no? Y como le hemos mencionado, tiene tendencia a la recidiva. Más del 50% ha tenido un episodio anterior a los 5 años, vuelve a tener otro episodio anterior. Entonces, es frecuente en varones, tercera década de la vida,
y es recidivante. Y no contento con eso, 30% de estos pacientes tienen algún familiar que también haya presentado algún cálculo renal. Los principales cálculos son los de calcio, ¿no? Todos los principales cálculos, del 70-80% son de calcio, ¿ya? Son de calcio. Como vemos acá, el 70-80% son de oxalato de calcio, o sea, tomamos con esto el 90% casi de calcio, y de todos los de calcio, lo más importante, el 70-80% son de oxalato de calcio. No se olviden, pregunta de examen, 70-80% es oxalato de calcio, y en menos porcentaje tenemos lo que es el fosfato de calcio, el ácido úrico, que tiene que ver con las purinas, la estrubita, que tiene que ver con las infecciones, y la cistina, que ya es un problema autosómico recesivo, que tiene un problema más genético. Sin embargo, lo principal son los de oxalato de calcio. Entonces, ¿por qué se produce un cálculo renal? Un cálculo renal no es otra cosa que un cristal o un soluto mayor que se ha unido a una mucoproteína y que no ha podido ser disuelto por la orina. Normalmente tenemos un soluto y un solvente. Si está equilibrado, se disuelve. Pero cuando se rompe ese equilibrio, donde hay más soluto, junta la mucoproteína y es incapaz de ser disuelto por la orina y se va y bueno, obviamente que se estanca lo que es la orina. Entonces los cálculos renales, como dice ahí, es el resultado de esa pérdida de ese equilibrio y la presencia de sal. ¿Cuáles son las condiciones? Pregunta de examen. ¿Cuáles son las condiciones que se necesitan cuando un paciente va a presentar litiasis renal? Primero, como le dije, que haya más solutos, ¿no? O sea, es una relación entre un soluto y un solvente en este caso la orina. Que haya más soluto. Por ejemplo, en pacientes que tienen hipercalcemia, yo tengo un paciente que tiene un mieloma múltiple, se destruye el hueso, resorción, todo ese calcio va a la sangre, ese calcio pasa se filtra y finalmente es demasiado el calcio que puede disolver, se deposita. Por ejemplo, también los pacientes que tienen ácido hiperuricemia, por ejemplo, los pacientes que son sometidos a quimioterapia, la quimioterapia se alimenta grandes cantidades de ácido úrico de las células. Ese ácido úrico se va a filtrar y no va a poder ser disuelto, reabsorbido en su totalidad por lo que es los túbulos renales, donde se rompe el equilibrio. Es importante también el pH urinario, modificación del pH urinario. El pH urinario normalmente, el pH de la orina aproximadamente está más o menos entre 5.5, 5.5. Es un pH urinario normal. No cuando es más de 5.5 comienza a ponerse alcalina y cuando es menos 5.5 comienza a ponerse ácido. Entonces, ¿qué pasa? Porque la mayoría de cálculos renales se producen en situaciones de pH urinario ácido, ¿ya? Los cálculos de oxalato de calcio, los de ácido úrico, normalmente se producen con un pH urinario ácido. Sin embargo, los de fosfato de calcio se producen con pH alcalino, pero la mayoría, como verán, se produce con pH urinario bajo. Entonces, si tú tienes un paciente que todavía está ácida, la vamos a alcalinizar, como vamos a ver más adelante. También en la orina se caracteriza por tener unos inhibidores de la cristalización. O sea, va a tener unas sustancias que se van a encargar de que no se agreguen estas cristales, los va a disolver. Esos son los inhibidores. El más conocido es el citrato. Entonces, cuando hay hipocitraturia, bajo citrato en la orina, ese inhibidor se pierde y esa orina se cristaliza. Y cuando hay disminución del volumen urinario, obviamente, si tengo menos solvente, cuando hay una disminución del volumen urinario en situaciones de deshidratación, por eso el paciente se dice toma líquido, ¿no? Y cuando hay éstasis urinaria, ¿qué quiere decir? Cuando hay algún grado de obstrucción, obviamente hay el flujo de la orina, la circulación de la orina se enletece y es más frecuente que el paciente pueda presentar una urina. Entonces son 4 factores que se van a romper y se va a establecer lo que es el cálculo urinario. En la clínica el cólico nefrítico, ¿no? Es importante. La litiasis coraliforme. La litiasis coraliforme es esa litiasis, funciona como un coral. Es la litiasis que está asociada a lo que son las infecciones urinarias y normalmente ocupa todo lo que es la pelvis renal. Se va formando de a poco, va creciendo y el problema de la litiasis coraliforme es que no produce dolor.
Al no producir dolor, no cesa hasta producir una atrofia de los especias de riñón. Como le dije, está asociado normalmente, puede haber infecciones, insuficiencia renal, y esto es importante que lo pongo acá, la hematuria. La hematuria frecuentemente, casi el 100% de hematuria, por un cálculo renal. Entonces, si ustedes tienen un paciente varón entre 30 y 40 años y que tiene hematuria en el examen de orina, no se vayan siempre a decir síndrome nefrítico, sino que hay que ver probablemente que tenga alguna litiasis renal. Si encuentran hematuria en un paciente de más de 60 años, varón, van a pensar en probablemente una clase de próstata, ¿no? Entonces la hematuria es importante. Cuando ustedes ven un examen de orina de hematuria, si no hay proteinuria, no hay glucosuria, no hay otras cosas, hay que pensar que probablemente el paciente pueda tener una litiasis renal. Como ven, Chicho, no toda la litiasis renal hace el cólico nefrítico, no toda. ¿Ya? Las causas de la nefrolitiasis, la mayoría de la litiasis renal están asociados a una anomalía metabólica. ¿Qué hablo cuando hay anomalía metabólica? Por ejemplo, que hay una mayor eliminación de calcio por la orina, una hipercalciuria, que haya una mayor eliminación de oxalato por la orina, una hiperoxaluria, que haya una hiperuricosuria, eliminación de ácido úrico. Entonces, esas son anomalías metabólicas que hay que ir a ver. Entonces, no basta que cuando un paciente tenga un cálculo renal, anda al urólogo para que te lo retire. No basta. Hay que hacer un estudio metabólico al paciente para que no vuelva a presentar, que no tenga esas 4 condiciones que hemos mencionado, ¿no? Entonces, se le va a pedir una serie de análisis al paciente, pero para destacar que en la orina, así como en la orina de 24 horas, cuando queremos ver en RC, pedimos proteinuria y depuración de creatinina, es en esa misma orina de 24 horas, vamos a pedirle cuánto, vamos a medir cuánto de calcio tiene, cuánto de fósforo tiene, cuánto de ácido úrico, cuánto de oxalato, cuánto de citrato. Entonces, en una orina de 24 horas voy a ver si tiene hipocitraturia, hiperuricosuria, hipercalciuria, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo que también deben saber, que también es pregunta de examen. Entonces, ¿cuáles son esas anomalías metabólicas que hablamos? La hipercalciuria, cuando un paciente pierde más de 4 miligramos de calcio por kilogramo de peso en la orina de 24 horas al día. Hiperuricosuria, cuando está más de 800 miligramos. Hiperoxaluria, cuando es más de 45 miligramos. Y hipotiroidismo hipo, porque recuerden que es un inhibidor. Hipocitraturia, cuando es menos de 300 miligramos. Ahí está entre sexos, pero bueno, lo importante es que sepan más o menos lo que es redondo, ¿no? Es importante. Pero es algo que lo tienen que más o menos saber, ¿no? Está fácil, así como se acuerdan de cómo se mide la proteinuria en un examen de 24 horas, hay que ver si el paciente está eliminando estos metabolitos. Ahora, la prueba de imágenes hay diferentes, la más importante es la urotensin contrast, ¿ya? Urotensin contrast es la más importante para ver la litiasis renal. Entonces, esto también es, vamos a hablar entonces de la litiasis cálcica. El 90% de nuestros pacientes son cálculos por calcio, no representan más del 80% de todos los casos de litiasis y puede asociarse a cualquier anomalía metabólica, hipercalciuria, hiperuricosuria, hiperoxaluria, hipocitraturia, ¿ya? Ahora, como mencionan, puede ser secundario a un proceso sistémico o puede ser primario. Secundario, ¿no? Ahora, la hipercalciuria, o sea, eliminar calcio por la orina, puede ir con hipercalcemia o sin hipercalcemia. Con hipercalcemia quiere decir que ha habido más soluto en la sangre y por lo tanto obviamente se va a filtrar más y va a haber más soluto en la orina. Pero puede ser que haya cantidades normales de estos solutos por un problema renal, básicamente, de reabsorción o de secreción. La concentración del soluto se va a ver en la orina, pero no en la sangre, ¿no? Entonces, en estos casos son hipercalciuria con hipercalcemia. Entonces, ¿cuál es la causa más importante? ¿Dónde se va a ver más frecuentemente? En hiperparatiroidismo. Entonces, se le tiene que pedir para PTH para el hormona. Entonces, el hiperparatiroidismo primario es causa de hipercalcemia. Recuerden que la paratormona es una hormona que produce resorción ósea, saca calcio del hueso y lo lleva a la sangre. Cuando tengan calcio, una hipercalcemia, piensen en cáncer. Cualquiera sea sus especialidades que elijan,
Cuando tengan una hipercalcemia en sangre, piensen en cáncer. Pues estamos hablando de una metástasis, un mieloma, un linfoma, una leucemia, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, como le dice, puede haber que haya hipercalciuria, pero el calcio es normal y ahí hay que esperar probablemente en una acidosis tubular renal. La hipositraturia, ¿no? Hipositraturia, esto es lo único. Recuérdense que el citrato es un inhibidor. ¿Por qué se produce hipositraturia? ¿No? Como mencionado, la hipositraturia puede deberse en casos de acidosis sistémica, como en la acidosis tubular renal. Sin embargo, más frecuente la hipositraturia se produce por esto, por ingesta excesiva de proteínas. Por eso, cuando tenemos un cálculo renal, normalmente les aconsejamos a los pacientes que no coman proteínas, que son sobre todo proteínas de carne roja, porque son muy acidóticas, acidifican mucho la orina. Entonces, la acidez de la orina va a inhibir el citrato, ¿ya? Entonces, una forma de que nuestro citrato baje es comiendo proteínas, sobre todo de origen animal rojo, ¿ya? La hiperoxaluria, ¿no? Dijimos que las principales causas son de oxalato de calcio. Entonces la hiperoxaluria puede ser de origen metabólico, puede ser una hiperoxaluria primaria por un desborde genético. Sin embargo, lo más frecuente es que sea intestinal o dietético. No, la hiperoxaluria entérica, el oxalato normalmente se reabsorbe a nivel intestinal. Entonces, en pacientes que han sido o que sufren de patología intestinal, una enfermedad de Crohn, una enfermedad inflamatoria, o que ha sido operado una resección intestinal, normalmente hay una mayor absorción de oxalato a nivel entérico y siempre produce una hiperoxaluria. Entonces, la hiperoxaluria por defecto a nivel intestinal o también por el abuso de alimentos que tienen alto contenido de oxalato. Sobre todo acá vemos chocolate, ¿no? Espinacas, cacao, les gusta comer mucho. Litiasis úrica. La litiasis úrica no tenemos. El paciente, como lo he comentado, puede tener hiperuricosuria, o sea, botar gran cantidad de ácido úrico en la orina porque tiene hiperuricemia. ¿Y dónde se observa? En la ingesta excesiva de proteínas. O sea, consumir proteínas rojas vamos a llevar a que tengamos hiperuricemia y que tengamos hipocitraturia. En la gota, los pacientes que gotan tienen grandes cantidades de ácido úrico, los pacientes que tienen síndrome mieloproliferativos, también en la quimioterapia da mucho ácido úrico. Cuando un paciente sometido a quimioterapia hay que hidratarlo bien, es la única forma tal vez de disolver la cantidad de ácido úrico que está recibiendo el paciente. Entonces, pero sin embargo, las cristales de ácido úrico también se pueden formar cuando el pH está ácido, sin necesidad de que haya mucho ácido úrico en la orina. No sé si se entiende. Dijimos que el pH tiene que estar equilibrado. Cuando está muy ácido, así no haya mucho ácido úrico, hace que ese ácido úrico precipite y forma las litiasis de lo que son úricas, ¿no? Bueno, la cistinuria hemos dicho que es un trastorno autosómico recesivo muy raro. Y la estruvita, sí, la estruvita son esos famosos cálculos coraliformes. Estruvita, cálculo coraliforme, infecciones, litiasis renal. ¿Y por qué se producen esa estruvita? Esas estruvitas son cálculos formados de fosfato, amonio y magnesio, sobre todo este amonio, ¿no? Son los grandes cálculos coraliformes. ¿Y por qué se producen? Porque estas bacterias llamadas Proteus, Pseudomonas, Klebsiella, Staphylococcus, normalmente tienen una ureasa que se encarga de degradar la urea y formar amonio, y este amonio se va a juntar con el fosfato y el magnesio. Entonces, estas preguntas de examen, estos gérmenes Proteus, Pseudomonas, Klebsiella, Staphylococcus están muy ligados a los cálculos coraliformes. ¿Cómo va a ser el tratamiento? Como menciono acá, el principal tratamiento objetivo es la prevención, no la extracción del cálculo renal, es la prevención. Para prevenir, ¿qué es lo más importante? El tratamiento dietético. Todo paciente que ha tenido un cálculo renal o que ya ha tenido algún antecedente de cálculo renal debe hacer un tratamiento dietético, porque si no va a recidivar. ¿Qué es lo importante? Lo importante es, si el paciente está más deshidratado y menos solvente, entonces hay que hidratarlo bien.
¿Cuánto debe tomar el paciente? Normalmente debes tomar todo lo que asegure todo aquel líquido que le permita orinar 2 litros de orina como mínimo, ¿ya? Entonces, normalmente nosotros tomamos 8 vasos de agua al día, casi 2 litros. Un paciente con listesis renal debería tomar alrededor de 3 litros, ¿ya? Importante que la dieta sea que la dieta sea hiposódica, ¿ya? Está muy ligado lo que es el sodio a lo que es la eliminación de calcio, o se puede decir, está muy ligado el consumo de sodio a la entrega de calcio a nivel tubular hacia lo que es los túbulos renales. Entonces, si yo voy a comer más sodio, voy a botar más calcio en la orina y mi paciente va a tener cálculos renales. Esto es importante. Pregunta de examen. ¿Cómo debe ser el contenido de calcio? Después no se quejen. Les encanta a todos los alumnos impugnar las preguntas, les encanta. El contenido de calcio en la dieta debe ser normal. Hemos estado mucho tiempo acostumbrados a que nos digan que cuando un paciente tiene cálculos renales, litiasis renal, que el paciente no tome leche, no coma mantequilla, no coma queso, ¿no? Los derivados de la láctea, lo primero, ¿no? Estás con cálculos renales de calcio, no tomes lácteos, ¿no? ¿Y por qué ahora eso ya se dejó de lado? ¿Y por qué? Porque la mayoría de cálculos son de oxalato de calcio, ¿ya? Oxalato de calcio. Entonces, para tener cálculos renales necesitamos que el oxalato y el calcio estén presentes en la orina. Pero ¿qué se ha visto? Que el oxalato que nosotros consumimos a nivel intestinal, cuando se une con el calcio, el calcio se une al oxalato, se queda y evita que se reabsorba y que se elimine por las heces. Entonces no va a haber absorción de oxalato que llegue a la orina, porque se va a eliminar por las heces. Si yo le doy una dieta baja en calcio, ese oxalato no va a tener que lo que en el intestino, que se una a él y se va a absorber. Finalmente va a ser entregado al riñón y se van a formar los cálculos de oxalato. Entonces la dieta de calcio debe ser normal. Como el examen, todos caen ahí. Todos los años lo pongo, todo cae. Y debe ser baja en proteínas de origen animal, ya le hemos dicho, ¿por qué? Por la hipocitraturia y por el pH ácido. Los pacientes con cristales de oxalato deben recibir dietas bajas en oxalato, obviamente, y bajas de purinas y grasa. Esto es importante. Los hipercalciuria, ¿no? Cuando ustedes llevaron sus clases de diuréticos, no sé si les dijeron en la clase, que las tiacidas tienen una característica especial. Bueno, no existe, todavía no se ha indicado por qué mecanismo, pero las tiacidas sacan calcio, retiran calcio de la orina y lo pasan hacia lo que es la célula y hacia la sangre. Es decir, disminuyen la hipercalciuria y por lo tanto las tiacidas son muy utilizados para la hipercalciuria, la hidrocloroticina. Tienen un paciente con hiperlipidesis renal, han hecho estudios de 24 horas, que está eliminando mucho más de calcio, más de 4 miligramos de calcio por kilogramo de peso al día, entonces probablemente hay que darle tiacida. Si el paciente tiene hipocitraturia, obviamente hay que darle citrato de potasio. El citrato de potasio es el famoso puro CTK, ¿no? El famoso puro CTK, el citrato de potasio es un buen medicamento porque es un citrato de potasio, le va a dar citrato, que es el inhibidor, y le va a aumentar lo que va a alcalinizar la orina. ¿Ya? Entonces con esas dos cosas disminuimos dos factores de riesgo. En la hiperuricosuria, como hemos dicho, la litiasis úrica se produce con pH ácido, hay que alcalinizar la orina con citrato de potasio, que el pH esté entre 6 y 6,5. Obviamente hay que reducir la cantidad de ácido úrico en orina, hay que darle endopurina. ¿No? Si el paciente tenga niveles normales de ácido úrico en sangre, pero si tiene hiperuricosuria, más de 800 miligramos al día, hay que darle allopurinol. Y en la litiasis de cálculo de estrubito, las litiasis infecciosas, obviamente, tenemos que darle antibiótico y que lo vea el urólogo, porque son los cálculos grandes los codaliformes. Entonces, el tratamiento, lo hemos dicho que hay que darle antiinflamatorios por 2 o 3 días nomás, espasmolíticos, morfina, espasmolíticos para que ayuden a la eliminación de lo que es el cálculo renal. Se utiliza calcioantagonistas,
ya que relajan lo que es el músculo liso, y se utilizan también como el filipino, por ejemplo. También se utilizan otro relajador, lo que se utiliza mucho para la hipertrofia del próstata, la transulosina, gracias. Entonces también es muy importante, también se puede utilizar para que el paciente elimine lo que es el cálculo renal. Y bueno, antibióticos si es necesario, y hay que hacer la derivación urinaria a través de una nefrostomía rápidamente, ¿no? Desobstruir una uropatía obstructiva aguda, ya es importante hacerla inmediatamente. Cuando ustedes sean internos o cuando sean residentes, por favor, ustedes mandan su orden a URBI para nefrostomía, la mandan con la enfermera, que van a dar una cita en 2 o 3 semanas. Ustedes mismos van a llevar adelante el hospital, bajan su orden, le hablan. A mí en mi clase me dijeron que tenía que mientras más rápido le saque esa piedra del riñón va a evitar que llegue a diario. Ya. Entonces van a dar la cita al día siguiente. ¿Ya? Entonces hay que correr cuando tenemos un uropatía obstructiva aguda. Entonces, ¿cómo es el tratamiento quirúrgico? ¿Ya? Esto es importante. ¿Qué pasa cuando yo tengo un cálculo renal? Ya no tengo el cálculo renal. Hay una regla más o menos, ¿no? Todo cálculo cuando es más de 1 centímetro se deriva al urólogo. Más de 1 centímetro. ¿Ya? Para una litotricia, etc. Cuando un cálculo es menos de medio centímetro, menos de 0.5 centímetros, normalmente se elimina solo. Agua, hidratación, tratamiento médico, espasmolíticos, ya se puede eliminar. Cuando un cálculo renal mide entre medio centímetro y 1 centímetro, 50 que se puede eliminar por tratamiento médico, 50 que tenemos que ir al urólogo. Entonces le daremos un tiempo de prueba, unas 2 o 3 meses, para poder hacer una nueva tomografía, y si no se ha expulsado tendrá que ya ser derivado al urólogo. ¿Entendió? ¿No? Menos de 0,5, tratamiento médico, de 0,5 a 1, ¿no? 5 de tratamiento médico, y monitorizar en más de 1 centímetro del ser derivado al urólogo. ¿Quiénes se derivan al urólogo? Los cálculos renales que son mayor de 1 centímetro, los cálculos renales que tengan sepsis, una infección urinaria. Si tienes un paciente séptico y tienes un cálculo renal, tienes que retirarle, porque la única manera es sacar el foco de infección, ¿no? Las bacterias están impregnadas. Entonces esa es la única manera. Aquellos pacientes que cursan con insuficiencia renal aguda y que no mejora, tienen que ser derivados con el urólogo, y todo cálculo en un paciente monorrenal, si sea 0,5 milímetros, tiene que ser derivado al urólogo, porque hay que hacer litotricia. No podemos darnos el lujo de esperar a ver si baja porque solo tiene un riñón, porque si se le cambia el riñón, el paciente va a diálisis. Entonces, cálculo mayor de 1 centímetro, sepsis urinaria, insuficiencia renal aguda y paciente monorrenal. Litotricia. ¿No? Litotricia no es otra cosa que la aplicación de ondas vibratorias. Hay diferentes tipos de litotricia, pero lo que van a hacer es aplicar ondas vibratorias y destruir el cálculo renal. Normalmente se destruyen a través de una litotricia percutánea los cálculos que son menos de 2 centímetros, de 1 a 2. Los cálculos de más de 2 centímetros normalmente requieren de una cirugía abierta o laparoscópica, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es una litotricia, ¿no? Con un aparato similar a un ecógrafo se le transmiten unas ondas sonoras y el paciente comienza a eliminar, se pulveriza y lo comienza a eliminar a través de la orina, ¿ya? A veces puede ser que se enclave algún tipo de cálculo renal ahí también, y bueno, hay que manejarlo con los analíticos como he mencionado. Esto es percutánea, pero también puede ser una litotricia endoscópica directa, ¿no? Con el endoscopio, pero también de manera percutánea, pero esta ya es invasiva a la pelvis renal y lo destruye, pues, también. O lo otro es cuando el cálculo está muy abajo, está en el tercio inferior del uréter, lo podemos sacar a través de una sonda endoureteral, ¿no? Entra a través de la uretra, vejiga, lo pulverizamos como una canastilla. Esto solo hace el urólogo, no lo hacemos nosotros. No sé si tienen alguna pregunta, ¿no? Algo tal vez que no se haya quedado un poco claro.